incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Programa realizado íntegramente en su absoluta totalidad por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios Alma de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. En el primer bloque vamos a hablar sobre el taller Educar en Contexto de Privación de Libertad. Es un taller híbrido a cargo de los docentes Analía Umpierres y Luis Scipioni, que tuvo la colaboración de otros docentes de UNICEN como Claudia Castro, Erika Lanzini, Tomás Pupio y Pablo Palmieri. Tuvo 4 encuentros en los meses de agosto y septiembre. Este año estuvo destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN y también se amplió la convocatoria para participar de este espacio formativo a estudiantes de la universidad que quisieran explorar esta problemática. El taller tiene como objetivos principales dar cuenta de nociones básicas sobre contexto de privación de libertad y las formas en que se implementa la educación superior en estos espacios, conocer las características y acciones que desarrollan los programas universitarios en cárceles, reflexionar sobre las tensiones que convergen entre el acceso a derechos en contextos de privación de libertad y los presupuestos de la educación superior universitaria. También hablar sobre el dispositivo de seguridad de la cárcel y diseñar acciones de intervención socioeducativas pertinentes con la formación superior en contextos de privación de libertad. En el primer bloque vamos a escuchar las voces de los estudiantes de los centros universitarios que participaron de este taller, dando sus perspectivas desde el contexto de encierro. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con una de las docentes encargadas de este taller, Analía Umpierres, magíster y doctora en educación, licenciada y profesora de ciencias de la educación, profesora titular exclusiva, investigadora y coordinadora del programa Universidad en la Cárcel de la Secretaría de Extensión de la UNICEN y del programa Educación en Contexto de Encierro en la Facultad de Ciencias Sociales, directora del Núcleo de Investigaciones Científicas, Artísticas y Técnicas, Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárcel, ESADIC, radicado en la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNICEN, autora de numerosas publicaciones científicas y artículos de libros referidos al contexto de privación de libertad y a la formación de docentes. Y como si todo esto fuera poco, es amiga personal de Telarañas, así que siempre es un gusto enorme tenerla como invitada, escucharla mucho más. En la sección PS, llegando al final del programa, vamos a hablar sobre el curso de preingreso de los centros universitarios en contexto de encierro. Este curso está pensado desde los estudiantes avanzados y referentes de los centros universitarios que funcionan en cárceles para brindar un acercamiento a las aulas universitarias a los nuevos ingresantes y que vayan conociendo el funcionamiento del espacio educativo. Se aprende mucho en los cursos de preingreso, generalmente cuestiones de compañerismo y relacionadas con la responsabilidad. Pero antes vamos a darle música al programa. Los compañeros de la Vidriera del Rock nos van a presentar a Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad. Presten atención a las letras, una banda con un estilo muy particular. Vamos. Telarañas, la radio para comunicar. Poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Ale, hola compañeros, bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar a nuestra banda de hoy, Alan Sutton
y las criaturas de la ansiedad. Hola, gente bella. Hola, Héctor. Alan Sutton es un cantante, músico y compositor argentino. En 2014, los escritos de Sutton comenzaron a tomar forma de canciones que luego serían parte del primer álbum homónimo de su proyecto musical, Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Este fue el debut discográfico que fue grabado en los estudios del Torito Records y publicado en diciembre del 2017. Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad es una banda de Buenos Aires, Argentina, que surge del encuentro entre Jerónimo Romero y Alan Sutton. El proyecto nació de una necesidad imperante, la ruptura. No una ruptura política o una ruptura de algún orden en particular, sino una ruptura, un cambio distinto al habitual, una posibilidad hacia el juego, la belleza de abandonar lo cotidiano y de transitar lo ridículo y lo incoherente. Las letras son el principal foco del grupo. Aunque los mensajes sean claros y de lenguaje accesible, son a su vez complejos y ricos en contenido. Para cada pieza musical se plantea, según lo que ella requiere, un estilo y una ejecución distinta. Por ende, es una banda difícil de catalogar en un género o estilo único. Entre 2018 y 2022 lanzaron 2 álbumes de estudio y 4 sencillos. Entre ellos el exitoso No tengo hambre, tengo ansiedad, que llegó a los oídos de millones de oyentes en Latinoamérica gracias al fenómeno de viralización en redes sociales. En 2022, la banda presenta su segundo disco, Hombrecito con los pies en la tierra, que fue lanzado en 3 partes. La primera de ellas, formada por las canciones Por casualidad, La era del ribotril, El héroe de Constitución y La manera. Cada parte contiene 4 canciones que buscan englobar distintas miradas o reacciones de un mismo eje, la locura o la belleza. También se presentaron en vivo, tanto local como internacionalmente, con una propuesta escénica y musical que busca, ante todo, conectar emocionalmente con sus fans. En cada show, el tiempo pareciera detenerse y la felicidad y el llanto aparecen como conector entre generaciones, en lo que es una experiencia enérgica y a su vez íntima. Algunas de las ciudades que visitaron durante el 2022 son Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, San Luis, La Plata y Mar del Plata. La banda de Sutton está integrada por Alan en voz y guitarra, Jerónimo Romero en guitarra y coros, Juan Ignacio Benatti en batería, Tomás Caso en bajo y Lautaro Ra en teclados y coro. Agustín Ruiz Panelo forma parte de la percusión. Jerónimo Romero estuvo a cargo de la producción de todos los discos, con la asistencia de producción de Federico Giordano. Durante este 2023, Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad presentaron su tercer disco, Algo tiene que cambiar, con una nueva y muy extensa gira por Latinoamérica. Ya sea desde una dura crítica social, un existencismo desgarrador o un optimismo exultante, escuchar a las criaturas es siempre un viaje distinto. Cada canción tiene su propia búsqueda, su propia identidad y su propio universo sonoro. Resultado de la unión entre cantautor y productor, la banda busca ampliar sus propios horizontes, el cambio y la transformación como motor en un mundo repleto de estímulos y ansiedad. Con Héctor les recomendamos, si quieren escuchar algo diferente y con excelentes letras, este es el grupo adecuado. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. ¿A dónde vas? ¿Con quién te escribís? ¿Vas a salir así? Vos estás con otro, ¿no? Decime tu clave. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría.
Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Así pasaba Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad. Antes de arrancar te cuento que si querés volver a escuchar este programa lo podés hacer desde la plataforma YouTube en el canal de Radio Universidad. Ahora sí nos metemos de lleno en el primer bloque de Telarañas, tema principal, taller Educar en contextos de privación de libertad. Dale. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Gracias, Agustín. Buenas tardes a todos y todas. En el día de hoy vamos a abordar el curso de taller de formación Educar en contexto de privación de libertad que se vino dictando en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un curso que fue destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y a todos los interesados e interesadas en la temática, aquellas personas que desean acercarse al contexto de encierro y que se cree necesario que tengan ciertos conocimientos para el momento de ingresar a las unidades penales, para tener esos resguardos, ¿no?, y saberes que son necesarios, ¿no?, y que requiere el contexto. Si bien en el próximo bloque vamos a estar con Analía, que nos va a contar mejor sobre la propuesta, ahora entre los diferentes centros, entre los compañeros y compañeras que somos parte de Telaraña, podamos dar nuestras reflexiones y nuestras perspectivas de cuán importante es esta propuesta, ¿no? Ya que creemos que es muy relevante que las personas que se acerquen a las unidades penales, con actividades educativas, con actividades culturales, artísticas y demás, tengan cierto conocimiento en relación al contexto, de cómo se organiza, ¿no?, o de cómo es ingresar a las unidades penales para desarrollar diferentes actividades. Y también creo que es necesario para romper ciertos estereotipos y ciertas construcciones que las personas tienen o se crean en relación al contexto de encierro, o que se construyen desde el sentido común o de lo que se dice o lo que se cuentan de las unidades penales, y que luego cuando ingresan docentes, compañeros, compañeras, se puede ver que es totalmente diferente a lo que se dice de cómo es la cárcel. Entonces creo que es muy importante realizar estas actividades y además compartirlas, como fue en este curso de taller de formación en contexto de encierro, compartirlas con estudiantes que están transitando las carreras en contexto de encierro, para que puedan compartir sus vivencias, sus experiencias, cómo desarrollan las actividades educativas, cómo son los centros universitarios, cómo es la relación de los centros con los pabellones y demás cuestiones que seguramente se fueron charlando en esos encuentros y que fueron muy enriquecedores para quienes en algún momento quieren ingresar a hacer alguna actividad o a compartir algún encuentro dentro de las unidades penales. Bueno, Juan Pablo, gracias. Coincido totalmente en tus apreciaciones, ¿no?, en todo lo que vos estuviste contando hasta ahora. Está bueno que las personas que les interese llegar a este contexto, a brindar educación, cualquiera fuera la institución educativa que ingresa, está bueno que ya sepan, que le podamos contextuar un poquito desde adentro de qué trata la cárcel, y cómo es específicamente el tema de la educación acá en este contexto. Está bueno que sepan que nos manejamos con ciertas limitaciones. Está bueno que conozcan cómo el servicio penitenciario se maneja con nosotros. Vos pusiste muchas veces en juego la palabra seguridad, y que se entienda bien, no es que las personas que van a venir a educar en este lugar corren algún riesgo, esto especialmente para la gente que nos escucha, ¿no es cierto? Sino que hay que manejarse con determinados requisitos que el mismo penal implementa. Y está bueno que las personas que van a venir a educar a este contexto conozcan cómo es el manejo del lugar, conozca cuáles son sus posibilidades de acceso, conozca a quiénes van a venir a educar,
sepan el lugar específico, cómo está ubicado, por ejemplo, nuestro centro universitario geográficamente dentro de la cárcel, el por qué algunas veces no podemos llegar al aula, porque exclusivamente por eso que decía yo recién, por el lugar donde está ubicado dentro de la cárcel, es un lugar alejado de la vista de ellos. Entonces, todas esas pequeñas cositas, está bueno que el docente o que la persona que venga a brindarnos cualquier tipo de educación lo conozcan, pero más que nada para que, como decía Juan Pablo recién, como para que se saque todo tipo de prejuicios, para que pueda entrar con total tranquilidad. Por eso recalqué lo de la palabra seguridad. No es que corran riesgo su persona física, sino no todo lo contrario. Todo lo que pueda aprender en estos talleres es más que nada para que se sienta cómodo y para que se maneje en libertad, ¿no? Para venir a transmitirnos esos conocimientos, para que sepa que en estos lugares somos mucho las pibas y los pibes que estamos abiertos a aprender, abiertos a recibir esa experiencia que nos vienen a traer cada una de las profes o de los profes con la materia que vienen a dar o con los diferentes talleres que vienen a aportar a este lugar. Y está bueno que se vaya conociendo no solamente el programa de educación en contexto de encierro, cómo se maneja, sino también que sirva como ejemplo para otros docentes que tengan ganas de ingresar a otros penales en cualquier lugar de la Argentina y también sepan cómo pueden desarrollar sus tareas, sus programas o sus proyectos dentro de la cárcel. Creo que eso es lo que más reflejó este taller y estuvo muy bueno de participar en él, nosotros también como estudiantes, para poder contarles a esas personas interesadas cómo lo vivimos nosotros desde dentro de la cárcel. Comparto esto que decías, ¿no? De que se comience como a proliferar la idea de ingresar a la cárcel a hacer actividades. Nosotros desde nuestro lugar creemos muy necesario, ¿no? Que las instituciones ingresen a realizar diferentes actividades, propuestas a las unidades penales, ¿no? Porque a veces lo que hay no alcanza porque siempre lo decimos, ¿no? El hacinamiento en que se encuentran las unidades penales, la cantidad de personas, los espacios que son pocos, los recursos, ¿no? Tantos materiales como humanos que hacen falta dentro de las unidades penales. Entonces está bueno que ingrese más gente, que ingresen más propuestas, que ingresen más instituciones a brindar actividades, ya sea educativas, ya sea culturales, artísticas, para que esto, ¿no? se amplíe y que las posibilidades de construir herramientas, de acceder a otras cuestiones distintas dentro de las unidades penales se pueda realizar, ¿no? Además, así como decía Pablo, digamos, yo creo que es interesante poder transitar este tipo de talleres para poder concientizar, ¿no? Un poco acerca de lo que significa educar dentro del contexto, el derecho que cada uno de nosotros tiene a esa educación, y también poder ver el gran impacto positivo que tiene que personas del contexto de libertad tengan el interés por ingresar, por instruirse, por traer la educación al contexto de privación de libertad, y que puedan ver en ese impacto positivo cómo todos los estudiantes que estamos hoy en los centros de estudiantes tenemos el interés de cambiar nuestras vidas, ¿no? De ir hacia otro lado. Me parece interesante el énfasis que se hizo en el taller acerca de que más allá de estar privados de nuestra libertad, más allá de nuestro pasado, somos sujetos de derecho y eso es primordial. Creo que está muy bueno todas aquellas personas que tengan el interés de venir y compartir sus conocimientos. Me parece que es importante que puedan tener acceso a este tipo de talleres para, como dijeron ustedes, tengan las herramientas para poder desenvolverse dentro del contexto y puedan realmente darse cuenta de que hay algo muy bueno por construir. Aparte, lo que me parece también, Juan Pablo y Gonza, importante de este taller fue que quizá muchas de las docentes o muchos de los estudiantes, porque no sé si docentes, el taller estaba apuntado a todos aquellos estudiantes, tanto de Faxo como de otras universidades, porque fue abierta la posibilidad de ingresar a este taller. De hecho, nosotros hemos tenido la posibilidad de publicarlo también en nuestras redes para que todo el que estaba interesado pudiera inscribirse y pudiera participar del taller.
estaba bueno que fuera apuntado a estudiantes que también tuvieran poder sacarse de esa incertidumbre quizás que tenían con respecto al contexto, ¿no? Conocer un poquito más de qué manera los diferentes programas que entran a las cárceles se manejan y se desarrollan. Ese me pareció fundamental, ¿no? Y como decía en la primera clase del taller, ese desafío de intervenir y poder intervenir para transformar, ese acercamiento a esa tensión entre la educación y lo que es la cárcel, y poder romper, ¿no? Un poquito con esos estigmas y saber la importancia de parte nuestra que le damos a todas aquellas personas que vienen a compartir un saber desde el exterior, adentro de la cárcel, y a querer transmitirlo con nosotros. Es difícil de contarle a nuestra audiencia quizás las sensaciones que podemos tener nosotros cuando vemos que alguien de la afuera viene a dar una clase, un taller, a compartir una charla, y lo importante que es para nosotros la atención que se le presta desde este lugar, y también poder contar esa necesidad que hay de recibir, ¿no? De las personas que vienen desde afuera, porque vos te das cuenta en la manera en que los compañeros y las compañeras tratan a esas personas que vienen a querer compartir con nosotros un rato de su tiempo, aunque muchos de ellos lo tomen como un trabajo. Para nosotros es como si tuviéramos una visita, como si tuviéramos un momento placentero en el cual compartir con alguien que se preocupa y ocupa por transmitirnos algo nuevo a cada uno de nosotros. Creo que eso es lo fundamental que dejan estos talleres, ¿no? Y que tienen que seguir realizándose, porque la gente se renueva y porque hay gente que vuelve a preguntar si se van a volver a dar estos talleres y de qué manera y cómo pueden participar y de qué manera ingresar a diferentes unidades. Bueno, esto es para compartir, para crecer entre todos y para aprender, ¿no es cierto? Muchas gracias, compañeros. Muy bueno lo que comentaban recién acerca del taller Educar en contexto de privación de libertad. Seguiremos con este tema en el segundo bloque. No te vayas de Radio Universidad, que hacemos un corte y en minutos nada más regresamos con más telarañas. Voces en Libertad. Envíanos tus WhatsApp. 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Un empujón, que te agarre de los pelos, Que te dé un golpe. Que te agarre del cuello. que le pegue a las cosas. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez. Los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. Estamos de vuelta en Telarañas por Radio Universidad. Quédate hasta las 16 horas con nosotros. Todavía tenemos mucho para compartir. Si querés mandarnos un mensaje, una propuesta, un saludo o unas felicitaciones por el programa, ¿por qué no? Podés hacerlo vía WhatsApp al 2284-640469. Como habíamos anunciado en la presentación y siguiendo con el tema principal del programa, tenemos una entrevista con Analía Umpierres, docente y encargada del taller Educar en contexto de privación de libertad. La escuchamos. Seguinos en Facebook. Telarañas.voces en libertad. Gracias, Agustín. Bueno, para continuar charlando sobre el taller Educar en contexto de privación de libertad, nos encontramos con Analía Umpierres. Buenas tardes, Analía. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta tarde para conocer un poco más sobre esta propuesta. Para comenzar, por ahí pedirte si no podés contar sobre el taller, sobre en qué consiste la propuesta, cuáles fueron los objetivos y a quiénes estaba destinadas y bueno, y quiénes participaron. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, en verdad este curso lo venimos haciendo hace varios años. Este año repusimos destinado a estudiantes
En particular, nos interesa que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales se formen en esta temática y se sumen a las propuestas, generando sus propias propuestas. Pero como nosotros sabemos que es un tema interesante y que hay mucha gente que está buscando por ahí oportunidades de formarse en esta temática, solemos hacer un curso abierto a la comunidad. El primero lo hicimos antes de pandemia, allí por 2019, y vinieron personas de formación docente y ahí advertimos que era un tema relevante también para la formación de otros y otras personas que estudian carreras universitarias y en muchos casos, o terciarias, en muchos casos personas que ya están en ejercicio de la docencia y quieren formarse en esto. En particular, este año nosotros recibimos inscripciones de otras provincias con esta cuestión de la virtualidad. Nos ha pasado también en eventos anteriores de otras provincias, incluso consultas de compañeros conocidos y conocidas de otros lugares de América Latina. En particular era un curso introductorio y en este momento lo están realizando algunos estudiantes de sociales, también hay personas que están en Neuquén, en Comahue, también hay algunas personas que están en ejercicio de su profesión y que estaban interesadas en esto. Bien, ¿y cómo surge esta propuesta? ¿Está apoyada en otras anteriores? En verdad, nosotros hemos hecho no solo este curso destinado introductorio, sino también, y a partir de esta experiencia que habíamos tenido por primera vez en 2019 con este equipo, que es un equipo multidisciplinario. En principio era solo el equipo del PESE, pero luego se sumaron compañeras y compañeros de otras facultades, fuimos conformándonos en un equipo de investigación y a partir de ahí este equipo se suma a la oferta de esta formación que en ediciones anteriores fue destinada también, sobre todo en tiempos de pandemia. Hicimos un curso para la Universidad Nacional de Santa Cruz, que es la Universidad de Patagonia Austral, y también para la Universidad de La Pampa. Y en año anterior hicimos un curso para el Servicio Penitenciario Bonaerense destinado al personal del servicio penitenciario. Este año decidimos volver a ofrecer para el estudiantado de la UNICEN y amplio para la comunidad en su conjunto. Y la verdad es que es una experiencia interesante porque uno allí lo que ve es la vacancia de la temática y la necesidad de que esto se cubra de algún modo y se ofrezca espacios no solo para formarse, sino para reflexionar sobre aquellos supuestos, aquellas ideas, aquellas cuestiones que están en nuestro pensamiento. En particular, me parece interesante señalar que este año además se inscribieron participantes de las aulas universitarias. Tenemos un compañero del equipo que es un estudiante en formación, Juan Pablo, que está aquí con nosotros hoy en la entrevista, y se sumaron para participar y dar testimonios porque en verdad la formación está pensada para la gente que no está en la cárcel, así que la participación de estas personas, tenemos una estudiante que fue estudiante detenida y hoy es una estudiante en libertad, y algunos estudiantes desde las aulas universitarias en contexto de privación de libertad que están participando. Así que esto ha sido más que valioso y realmente un aporte sumamente interesante para nosotros que aparezcan estas voces que muchas veces son relatadas y aquí aparecieron en primera persona. Qué bueno, Ana, todo lo que nos compartís. Ahora nos podés contar qué actividades se desarrollaron en el transcurso del taller. Bueno, el taller consistió en 4 encuentros, digamos híbridos, donde nosotros nos reuníamos con un grupo en la sede de la facultad y conectados por el aula con el resto. Nosotros ofrecimos ahí espacios para presentar temáticas estrictamente iniciales, digamos que para pensar qué es la cárcel, las características y condiciones de quienes estudian privados y privadas de libertad,
algunas cuestiones vinculadas a los proyectos que tiene la UNICEN, porque nuestro objetivo es que el grupo destinatario original, en principio, pueda pensarse en el interior de la cárcel y pueda pensarse haciendo alguna propuesta o taller o haciendo alguna actividad. Entonces, básicamente fuimos transitando por ahí, presentando lo que hacemos. También incorporamos la temática de la transversalidad de las cuestiones de género como algo a atender en cualquier propuesta que se quiera pensar. Y finalmente, lo que discutimos es acerca de cómo elaborar un proyecto, porque muchas veces para conseguir financiamiento o para conseguir justamente que me autoricen a hacer una propuesta concreta en cualquier territorio puntualmente, si yo quiero institucionalizarlo, entonces hay ciertas formas y para eso a veces uno se encuentra que para empezar necesita ciertas orientaciones de cómo elaborar y presentar un proyecto. Así que básicamente eso fue, nos apoyamos en la virtualidad que ofrece la facultad y en el aula virtual, dejando ahí materiales, películas, espacios para discusión, especialmente pensando en que tal vez algunas y algunos de los estudiantes que transitaron este taller puedan tomar estas temáticas más adelante en otros espacios. Sabemos que hay una persona que, por ejemplo, está haciendo su tesis con esta temática. Entonces, tenemos la posibilidad de decir, bueno, les dejamos materiales, investiguen, busquen y sigan este camino, no solo en este tránsito corto que fue nuestro taller, sino hacia adelante y por sus propias búsquedas y necesidades. Muy interesante todo lo que nos contás, Analía. ¿Nos podés dar una reflexión sobre lo que fue el taller, qué les dejó como positivo y qué consideran que deben continuar trabajando? En particular, siempre es positivo encontrarse con otras personas, con gente que viene de otros lugares y con estudiantes de la casa. También me parece que es muy valioso recuperar el trabajo colectivo entre docentes, que somos el equipo que ofrece este curso, si bien esta vez fue un curso más corto y centramos la tarea Luis Scipioni y yo y convocamos a las compañeras y compañeros. Me parece que está bueno juntarnos para pensar estos espacios y entender que estos espacios son más que necesarios para fortalecer el trabajo de nuestra universidad y de otros espacios, que haya más gente comprometida al interior de estos espacios con una perspectiva de derechos. Me parece que eso es lo central y para nosotros esto en todo caso fue exitoso. Entendemos que las personas que vinieron se llevaron algunas ideas y algunas reflexiones o algunos... se generaron ciertos intercambios que nos permiten crecer a todos. Me parece que esa es básicamente la intención y el objetivo que en alguna medida entiendo que se logró, y provocar el deseo, la búsqueda, la necesidad de ir hacia estos espacios con esta perspectiva básicamente. Como para seguir trabajando, me parece que es no perder el rumbo, seguir pensando que estos espacios deben estar de diferentes modos, tal vez. No sé si a mí me entusiasma tanto la hibridez como la presencialidad, aunque entiendo que solo en esta forma podemos dialogar con gente que está lejos. Por ejemplo, que se hayan incorporado estudiantes de las aulas o estudiantes que han terminado, que están libres y hoy continúan la carrera con la hibridez. Entonces, en eso lo destaco, aunque no es lo que más me entusiasma. Entiendo que hay que alinearse con estas oportunidades. Y para mejorar probablemente me gustaría un curso más largo, con más tiempo de lectura, con más tiempo de discusión de autores y de marcos conceptuales, porque en verdad lo que hacemos acá es una simple presentación del tema. No profundizamos lo suficiente como para decir hemos formado personas para sentirse capaces de discutir estos temas en profundidad. Entiendo que la propuesta de materiales y demás que dejamos acompaña este proceso, que puede ser de algún modo tomado en sentido autónomo por quienes transitaron nuestros espacios.
Bueno, Ana, para cerrar y no quitarte más tiempo, ¿qué les dirías a aquellos docentes, profesionales y estudiantes que quieran o estén pensando desarrollar actividades en contexto de privación de libertad? Bueno, en particular pensando quienes están pensando en trabajar en la cárcel, me parece que es re interesante e importantísimo ingresar con ciertas ideas que no sean prejuicios, digamos, con ciertas ideas sobre qué implica la tarea en la cárcel, discusiones incluso que exceden a la cárcel, referidas a qué es educar, qué sentidos tiene educar, porque a veces tenemos muy en el fondo instaladas perspectivas que son de dominación, más que de liberación, de dominación en términos culturales, políticos, económicos. Entonces, si no hacemos esa deconstrucción, esa revisión de nuestros supuestos, y esto no es solo para la cárcel, insisto, muchas veces podemos entrar a realizar una tarea académica, una tarea extensionista, pero terminar convencidos que es nuestra idea, nuestros principios, nuestra perspectiva la valiosa, y la del otro, la otra, esa es la que nos sirve y que hay que sacar o cambiar. En verdad me parece que es un espacio más que necesario la formación política y la formación pedagógico-didáctica, porque estamos hablando de procesos educativos y de enseñanza. En una de las clases había presente una graduada de psicopedagogía, justamente, y señalaba la necesidad de pensar el acompañamiento que se hace entre pares con perspectivas de formación en vinculación a no creer que lo que a mí me sirve, mis herramientas conceptuales, le sirven a todos y a todas. Es decir, que es un trabajo que amerita formación, preparación, antes, pero también durante, porque uno no puede saber todo lo que se va a encontrar cuando empieza a trabajar, y esto también lo hago como extensivo a la totalidad de los espacios educativos por los que uno transita. Así que bueno, me parece que lo que le recomendaría es que se formen o que busquen espacios para intercambiar con colegas, porque a veces lo que no existe es una formación formal, pero sí hay espacio o posibilidad de encontrarse con colegas. Entonces me parece que es esa la vía por la que uno tiene que transitar para que la tarea sea más efectiva, más intensa y menos desalentadora. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y será hasta cuando gusten. Muchas gracias, Analía, siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias también por todo lo que haces, por la educación en contexto de encierro y por tu lucha permanente por el acceso a derechos. Hacemos un corte y enseguida regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. ¿A dónde vas? ¿Con quién te escribís? ¿Vas a salir así? Vos estás con otro, ¿no? Decime tu clave. Eso es violencia. Eso es violencia. La violencia de género puede tomar muchas formas. Dirección de Políticas de Género, San Martín, 1106. Teléfono 417400. Es posible una vida sin miedo. Es posible una vida sin violencia. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez, los pies en la luna. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada. De vuelta en Telarañas por Radio Universidad, llegó el momento de presentar a la sección PESE. En esta ocasión los compañeros nos van a hablar sobre el curso de preingreso de los centros universitarios en contexto de encierro. Este curso está pensado desde los estudiantes avanzados y referentes de los centros universitarios en cárceles y pretende brindar un acercamiento a los diferentes espacios a través de distintas actividades a aquellos estudiantes que se anotan para comenzar una carrera universitaria. Los escuchamos.
Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contextos de Encierro. Como ya les hemos contado con anterioridad, nuestra querida facultad ofrece dentro de las unidades penales del centro de la provincia de Buenos Aires las carreras de licenciatura en Comunicación Social y licenciatura en Antropología Social, así como los distintos talleres de extensión que les fuimos presentando a lo largo de los programas anteriores. Estoy junto a Nico y hoy les presentaremos el curso de preingreso. Este curso está pensado desde los estudiantes avanzados y referentes de los centros universitarios en contexto de encierro y pretende brindar un acercamiento a los diferentes espacios, a través de distintas actividades, a aquellos estudiantes que se anotan para comenzar una carrera universitaria. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gonza. Como hemos desarrollado en esta sección en varias oportunidades, en las unidades penales, al momento de pensar realizar una carrera universitaria, se presentan diferentes problemáticas que son habituales en el contexto de encierro. Entre ellas podemos mencionar el salto entre el nivel secundario y el universitario, que no solo se traduce en nivel de contenido, sino también en las formas que los espacios se organizan. Asimismo, se presenta como problemática el haber transitado el nivel secundario muchos años atrás. En este sentido, muchas veces transitan las aulas estudiantes que han terminado la secundaria hace 20 o 30 años atrás. También surge como problemática juntar la documentación que la facultad requiere para la inscripción, por lo que es un trabajo que necesita acompañamiento y se debe realizar con bastante anticipación. Por último, aunque no son las únicas dificultades, sino que son las que consideramos más relevantes, podemos plantear como problemática el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En base a estas problemáticas y a otras, es que los compañeros y compañeras pensaron en la construcción de una propuesta que les brinde a los y las aspirantes a ingresar a las diferentes carreras antes del curso de introducción a la vida universitaria. Estas propuestas, denominada preingreso, tiene como objetivo la paulatina incorporación y acompañamiento de los y las ingresantes a la vida universitaria y a las particularidades que poseen los centros universitarios dentro del contexto de encierro, en pos de entenderlos como construcciones necesarias y colectivas. Por lo tanto, en el desarrollo de este curso, se busca abrir el espacio a los y las ingresantes, acompañar a las y los aspirantes en su ingreso a la vida universitaria, promover el avance académico y la incorporación a las diferentes tareas que se desarrollan en los centros y fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y procurar el bien común en cada centro. La metodología a implementar en el curso es a partir de encuentros diarios de 2 horas cada uno, un total de 3 encuentros mediante la modalidad de taller híbrido, donde se conectan los y las estudiantes de las distintas aulas universitarias. Las actividades se desarrollan en presentaciones de las distintas herramientas, plataformas y espacios virtuales. Los saberes básicos que se buscan compartir circulan en 3 ejes. Un acercamiento a las diferentes aulas mediante presentaciones de los espacios, es decir, que se cuenta cómo cada aula se organiza, cómo es la dinámica diaria, con qué herramientas cuentan. Una aproximación a las carreras y a diferentes contenidos a través de videos y apuntes que cuentan de qué trata cada carrera, y cine debates donde se proyectan distintas películas que pretenden ser disparadores de conceptos y reflexiones de la sociedad actual. Y por último, un acercamiento a las diferentes herramientas tecnológicas como el uso de correo electrónico, desde cómo crear una cuenta hasta cómo administrar. La presentación de la página de la Faxo, para que como estudiantes se empiecen a familiarizar con los distintos espacios a los que pueden acceder. El uso del aula virtual de la facultad, donde encontrarán el acceso a las materias que comenzarán a cursar. La presentación de la página CIU Guaraní, donde cada estudiante puede gestionar sus credenciales.
explicar el uso de Classroom, donde podrán encontrar los materiales de las distintas tutorías que el programa de educación en contexto de encierro ofrece para que los ingresantes puedan rendir sus primeras materias en modalidad libre. El uso de aplicaciones para realizar videoconferencias tales como Zoom o Meet. Algunos de los ingresantes de este cuatrimestre nos cuentan cómo fue su experiencia con el preingreso. Los escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Hola, soy Juan Ignacio y con respecto al curso de preingreso me pareció genial lo que hicieron los compañeros de acá de la cursada, que ya vienen cursando hace un tiempo, desde empezar a traernos un tiempo antes de que empiece ese curso para ya empezar a adaptarnos, ir conociendo a los docentes y viendo un poco el material de estudio y el ritmo que se tiene acá en la facultad, y eso hizo que sea más fácil el ingreso al segundo cuatrimestre porque ya estábamos empapados con la temática y veíamos cómo se desenvolvían acá en el aula universitaria en contexto de encierro, así que creo que esa medida fue genial y óptima para que nosotros hagamos un ingreso que se entiende que el segundo cuatrimestre más breve, que fueron 1 o 2 semanas, pero como nosotros ya veníamos unos meses antes, se hizo mucho más fácil, y aparte ya veníamos leyendo y entrando en ese ejercicio que es la lectura, que hay que seguir ejercitando. Telarañas, voces en libertad. Para cerrar, no queremos dejar de agradecer a los compañeros y compañeras que se comprometen para que cada vez más pibes y pibas puedan acceder a la educación superior. Hasta aquí llega nuestra sección del PC. Muchas gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muy bien, gracias compañeros por la sección PC, muy completo el informe. Es muy importante este curso, sobre todo para aquellas personas que no pudieron acceder nunca a una facultad estando en libertad y que no conocen la metodología de trabajo dentro de un aula universitaria. Además de conocer el funcionamiento de las aulas dentro de la cárcel, en este curso de preingreso se empiezan a crear vínculos con los compañeros y se empiezan a formar los primeros lazos con las facultades. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes que nos escuchan y nos hacen el aguante desde las redes. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad, por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.